noches, bienvenidos a otro día de miércoles. Hoy cambiando la metodología del programa y rápidamente les voy a decir de qué vamos a hablar. Vamos a plantear un tema que a lo mejor el común de la gente no lo entiende, pero tiene incidencia directamente en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, como así también algo tan importante como son los derechos que tenemos cada uno, más que nada cuando recurrimos a la justicia. Por eso vamos a ver de qué se trata esta inconstitucionalidad parcial que ha dispuesto la Corte de Justicia de Salta sobre el Código Procesal Penal que había sido modificado por ley en diciembre del 2012 y que entró en vigencia el próximo año, en 2013. Hubo bastante quejas por parte de los abogados de la matrícula con respecto a las nuevas disposiciones que se establecían en el código y es por eso que abogados, valga la redundancia de la matrícula en distintos términos, han planteado la inconstitucionalidad y hoy la Corte de Justicia ha establecido y ha dado lugar a esta medida. Por eso esta noche vamos a estar con dos de los representantes de estas presentaciones. Nos referimos al doctor Pedro García Castilla. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bienvenido. Y el doctor Oscar Guillén. Doctor, ¿qué habían detectado ustedes cuando se aprueba este nuevo Código Procesal Penal en Salta que los lleva a hacer esta presentación en contra de lo que se había dispuesto? Y bien, en términos generales, así un trazo muy grueso, es que es un código que no contempla algo fundamental de lo que es un modelo acusatorio como el que se ha puesto en vigencia, que es un necesario equilibrio entre las partes. El modelo acusatorio se sintetiza en una dialéctica, en una contradicción entre acusación y defensa, que tiene que tener necesariamente un juez imparcial y un equilibrio, lo que se llama igualdad de armas entre las dos partes. Y este código lo que ha provocado, y que es lo que nos ha llevado esencialmente a plantear las inconstitucionalidades, es un permanente desequilibrio con un exceso de atribuciones a favor de los fiscales que nosotros ya advertíamos lo que iba a provocar, que a poco de andar se ha visto en la práctica, que es un exceso de facultades desmedidas en los fiscales, una pérdida y un desconocimiento de lo que el mismo código dice, un deber de objetividad y de buena fe, que es mantener siempre el equilibrio en el proceso, y bueno, además también una discrecionalidad excesiva a los fiscales respecto de qué investigar y qué no investigar, y a quién investigar y a quién no investigar, un cercenamiento de los derechos de la víctima para intervenir en el proceso, toda una serie de cosas bastante autoritarias, que es, al menos en el caso de nuestra presentación, ya lo dirá el doctor, lo que nos movió esencialmente a plantear esta inconstitucionalidad. En el caso de ustedes, doctor, ¿ven que se habían vulnerado los derechos del imputado o de quien fuera imputado en algún momento y es por eso que también hacen una presentación que, vuelvo a reiterar, no fue en forma conjunta, sino que fue por canales diferentes? Así fue individual. Yo, al punto que no conozco en detalle la presentación del doctor, entiendo que él tampoco la mía. Así es. Y esto habla también de la intención que tenemos, tanto yo como él y como los otros actores en este proceso, ¿no? Que descarta o aventa toda posibilidad de un contubernio, de razones políticas y demás. Se trata de un interés ciudadano. Y esto es lo que protege la acción popular de inconstitucionalidad, que de la que hicimos uso, que está en la Constitución de Salta, no así en muchas constituciones de provincias argentinas, ¿no? Salta tiene este remedio, este medio de pedir una inconstitucionalidad de leyes. Vaya un homenaje por el convencional del 86 que nos dejó esta herramienta tan valiosa, ¿no? De que cualquiera del pueblo, cuando ve un ataque a los contenidos constitucionales, puede demandar para que se declare, digamos, la ineficacia de esa norma. Y como decía el doctor, compartíamos esta preocupación porque más que hablar del derecho del imputado, estamos hablando de los derechos de la gente. Circunscribirlo al imputado a veces es como una trampa, porque cuando hay mucho Estado, mucha policía, jueces, fiscales, cuerpos de investigadores fiscales, armas, logística, vehículos, y del otro lado tenemos un ciudadano de a pie, hay un enorme desequilibrio. Y acá, este código que no hemos dudado en calificar de medieval y de regresivo, puso las cosas en esa situación. La gente, el ciudadano de a pie, en una desventaja inmensa respecto de un Estado todopoderoso. Doctor, ustedes litigan y están a diario en lo que es en tribunales y ven cuál es la situación y también... Lo padecemos. La padecen, dicen ustedes, bueno, la padecen. Y ven a diario, digamos, el rol que cumple cada una de las partes. ¿Usted ha visto en este nuevo proceso que se le han quitado funciones al juez en desmedro de lo que son las garantías de los ciudadanos? Muchísimas.
muchísimas facultades. Justamente lo que este fallo de la Corte viene a poner en su lugar son algunas de las atribuciones jurisdiccionales, o sea, judiciales, que siempre tendría que haber tenido el juez y no tiene por qué tenerlas el fiscal. Por ejemplo, el caso de la comparencia compulsiva, cuando una persona no concurre a la citación del fiscal, el fiscal hasta este momento tenía la posibilidad de mandar a la policía y hacerlo traer, cosa que todo lo que tenga que ver con la libertad de las personas, aunque sea transitoria, es exclusiva potestad de un juez. Lo que sea recibir una presentación espontánea de una persona investigada, que no se le permitía hasta este momento que sea un juez el que la reciba para ejercer el derecho a ser oído, sino que el código dice que directamente tiene que ir al fiscal, o lo que es la determinación de lo que es la suspensión del juicio a prueba, la probation. Son aspectos elementales que la Corte ha puesto en su lugar en este momento, que siempre tendrían que haber estado en manos del juez. Pero algo que quería agregar respecto a lo que bien estaba diciendo el doctor Guillén recién, no es solamente los derechos del imputado. Acá más que tanto o más están en juego los derechos de las víctimas. Ese es un aspecto, al menos en nuestra presentación, que no ha sido oído o no ha sido atendido con suficiencia por esta Corte Provincial, por lo que vamos a recurrir el fallo en ese aspecto, porque este Código de Salta es el único código en el país que le impide a la víctima intervenir en el proceso, constituirse como querellante, formar parte, ofrecer pruebas o proponer diligencias, hasta tanto ocurre una etapa muy avanzada, que es que el fiscal tenga a alguien para citar audiencia imputativa. Si nunca lo logra, la víctima nunca va a poder intervenir en el proceso. Y un caso paradigmático se da en el caso de los brigadistas. Cuando hay víctimas que están interesadas en intervenir, no pueden intervenir porque el fiscal ha dispuesto a no imputar a nadie. Eso es flagrantemente, groseramente inconstitucional y es una clara vulneración de los derechos de la víctima. O sea, no solamente hablamos de imputados, sino también de víctimas, de una sociedad en su conjunto. Prácticamente sí, además, 2 años. En este tema, este código siguió casi a pie justicia el código de Entre Ríos. Se copiaron, en aquel momento hicimos un informe a la Cámara, el 97% de las cláusulas idénticas al código de Entre Ríos. ¿Y qué resultados tiene allí? Pero el código... En el aspecto de las víctimas, los derechos de las víctimas, creo que eran 9 incisos, en Salta quedaron en 5, o sea que lo que se cambió fue para restringir derechos. Nunca a favor de las libertades, nunca a favor de los derechos ni de la garantía, siempre para el lado de restringirlos y consagrar enorme potestad del Ministerio Fiscal en desmedro de la gente, porque la víctima de un delito queda fuera, tiene que ver de lejos, digamos, qué hace o qué no hace el fiscal, no puede participar. Y ahí tenemos tantas víctimas reclamando justicia y eso ocasiona también un descreimiento del sistema judicial. Si se hubiera copiado textualmente el Código de Entre Ríos, no se hubiera sucedido este efecto pernicioso del que estoy hablando. Porque ¿Usted quiere decir que el Código ha retrasado algunas causas? No, directamente impide la intervención de la víctima más que retrasar las causas. Y también sí, provoca... Cuando se dice que es para agilizar y oralizar, es al revés. Se ha burocratizado todo porque se genera un doble trabajo, por un lado un legajo, que los fiscales lo cuidan como si fuese cosa propia y no le facilitan al juez de garantía su puesta a disposición. Ni a la defensa tampoco. Ni a la defensa tampoco, y hay un expediente de garantías. Entonces, cada vez que hay que hacer una presentación, por lo general y para estar seguro, hay que presentarlo en los dos lugares. Doctor, hace rato cuando usted hablaba, decía que había cuestiones políticas que habían incidido en esto. ¿Por qué hace mención a eso en particular? Bueno, a mí me parece que este fallo de la Corte, dado el carácter de la acción popular, es un mensaje directo a la legislatura, es una censura a la legislatura. En su momento, cuando se discutía el código, tuvimos oportunidad de charlar con algunos legisladores y decirles, che, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no se ponen a estudiar con sus asesores y ven que se están pasando, están yendo contra la Constitución? La respuesta era, viene así, y así se debe tratar. ¿De dónde venía así? Aprobar del Ejecutivo. Incluso pedíamos cambio de algunas normas muy simples para evitar los efectos perniciosos que ya se anunciaban. Y bueno, la legislatura dijo bien así, lo sancionó así, pero no puede quedar ausente de este tratamiento público de esta cuestión el rol erróneo y el mal paso que ha dado la legislatura. Porque esto es declarar inconstitucional una norma, es decir, el legislador hizo mal, fue contra la Constitución. ¿Hay algún antecedente en Salta al respecto? Sí, hay acciones que han... Pero leyes de estas características, digamos, que tienen una incidencia directa en la vida del ciudadano. Al punto que nosotros lo dijimos en muchas presentaciones, ustedes saben, a mí me toca algunas defensas que son de público conocimiento. ¿Usted lo defiende al doctor Juan Carlos Romero? Claro, sí. Pero esto lo hicimos antes de atenderlo al doctor Juan Carlos Romero, ¿no? En aquellos momentos dijimos que se trata de un código quizá el más inquisitivo y conservador del país, y no entendemos por qué Salta llegó a estos extremos.
en una corte que yo creo que ha hecho un primer paso al acoger estas acciones populares, pero yo entiendo que los fallos que van a venir de la Corte Suprema van a ampliar este sendero, pero es un valioso primer paso. Yo no quiero ser excesivamente crítico con la Corte porque ha cumplido su rol de control. Creo que la huella que se ha marcado se va a ampliar y vamos a tener que rediscutir estas cosas. Cuando se trata de la libertad de la gente hay que poner mucho cuidado. Los legisladores en su momento no lo pusieron y acá hay que decirlo. La ley inconstitucional fue una concesión, un regalo, un obsequio muy oneroso para la gente, gratuito para la legislatura, pero oneroso para la gente, porque desde que se sancionó la ley hasta hoy se han vulnerado derechos todos los días. ¿La ley le dio más poderes al Ministerio Público? Sí, sin lugar a dudas. Justamente toda esta transferencia de potestades que debieran siempre haber estado en cabeza del Poder Judicial, que se las ha transferido a los fiscales, sí, sin lugar a dudas. Ahora, doctora, efectos prácticos, ¿qué sucede después de que la Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad? ¿Cómo se hace para que administrativamente se vuelva a la antigua norma? ¿Y cómo ustedes se manejan en lo que es el fuero? Claro, acá hay cuestiones muy prácticas de implementación que tienen que ser inmediatamente modificadas. Si hablamos de buena fe y de honestidad intelectual, los fiscales y jueces inmediatamente deben empezar a aplicar estos criterios, porque no creo que haya tanta torpeza o tosudez en insistir en normas que ya la Corte las declara inconstitucional y obligar a generar todo un proceso de desgaste, de llegar de nuevo hasta la Corte provincial para que diga... En caso de que eso no suceda, cuando usted se presenta, digamos, en la mesa de entrada o va con el proceso adelante, ¿usted tendría que insistir, digamos, con que se aplique la nueva norma, o sea, dejar sin efecto esta ley? Bastaría con invocarlo, porque yo creo que automáticamente tanto insiste el Código con las normas y criterios que reglamenta el Procurador de la provincia, que los maneja a los fiscales en función de permanentes instrucciones. Creo yo que debería ya hoy estar preparando un instructivo para que los fiscales empiecen a cumplir con estas disposiciones. Hay un aspecto que es bastante trascendente del fallo de la Corte, abundando en lo que decía el doctor Guillén recién, el tema de la probation. Yo he advertido, cuando se sancionó recientemente el Código Procesal Penal de la Nación, que va a entrar a regir en marzo del año que viene a nivel nacional, me llamó poderosamente la atención que en el Código Nacional se incluyó el mismo diseño de beneficio de probation que tenía este código, que es groseramente inconstitucional. Creo yo que por la incidencia que puede haber tenido el doctor Rodolfo Urtubey, que creo que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en una de esas por ahí, replicó este diseño nacido en Salta y se lo colocó en el Código Procesal Penal Nacional. ¿Y qué provoca este fallo de la Corte de Justicia? Que ese nuevo Código Procesal Penal de la Nación, antes de entrar en vigencia, ya tenga una inconstitucionalidad en la cabeza, que por más que sea una Corte de provincia, no es poco, porque tiene bastante sólidos argumentos el fallo de la Corte de provincia, y va a tener algún tipo de repercusión nacional también. Claro, afecta además una constitución que es nacional. ¿A usted le ha tocado, digamos, en la causa Romero, tener algún tipo de inconveniente con respecto al proceso que ha llevado adelante, con respecto a las presentaciones, doctor, y la vigencia de este código que estaba funcionando? Así es, yo creo que en el caso del senador Romero, quien me toca defender, hubo como una dedicación exclusiva respecto de él y de todas las atribuciones del Ministerio Público. El sistema penal se prestó incluso a denotar su figura en el proceso electoral que pasó. Yo creo que no había ocurrido nunca en Salta. ¿Usted se lo atribuye a que teníamos otro código? Bueno, lo que pasa es que al pasar del sistema de legalidad a de oportunidad, mérito y conveniencia de los fiscales y darle tanto poder a los fiscales, la consecuencia necesaria fue que los criterios de persecución los marcó no la ley, sino la oportunidad. Y nadie ignora la cantidad de procesos que se abrieron hasta días antes de las elecciones, ¿no? Y no solo eso, esta atmósfera de enormes atribuciones para el Estado, y en particular para el Ministerio Fiscal, llevó incluso al extremo, a mí me pasó que me llame la atención un juez, ejerciendo la tarea de abogado defensor. Llegamos a ese extremo ya medieval, donde el sistema dice, cuidado con defender mucho, porque acá ahora está el Estado, están los fiscales, los perseguidos, que van a perseguir todas las acciones penales, con enormes atribuciones, y que se pone el camino, los sancionamos, nos llaman a la autocensura, es decir, bueno, los abogados en general dijeron, bueno, vamos a ir despacio, porque acá el que defienda mucho... va a ser sancionado. Bueno, a mí me sancionaron, efectivamente, yo apelé, yo espero que prime la cordura, porque no podemos seguir así con un sistema medieval como este, no podemos seguir en Salta.
Me parece que el clima en el que se desarrollaron todos los procesos penales en estos últimos 3-4 años ha sido el peor que haya existido en la historia institucional de Salta, y esto tiene que cambiar. Y si no cambia por reflexión de los políticos o por obra de la legislatura, tendrá que ser vía judicial. Esto nos pone en un sendero de una lucha larga, ardua. Ahora tenemos que apelar el fallo de la Corte, tomando ya lo que se hizo en favor y que tiene operatividad inmediata, pero aquello que no se declaró inconstitucional tenemos que ir a demandárselo a la Corte Federal. A eso le iba a preguntar, doctor, ¿hay algunos puntos que a usted no los han tenido en cuenta, digamos, en su presentación? ¿Usted va a recurrir a otra instancia? Sí, por supuesto que sí. Hay dos esenciales. Uno es los derechos de la víctima para constituirse en querellante, que el Código Nacional le permite a la víctima instar el proceso, avanzar en el proceso, aun cuando el fiscal no quiere instarlo. O sea, el Código Nacional es de un diseño bastante moderno y de avanzada. Acá no solo que no se puede hacer eso, sino que no se puede acompañarlo ni siquiera cuando está el fiscal. O sea, es muy grave. Doctor, aprovecho su presencia y también le hago alusión a una causa que usted está defendiendo. Es abogado defensor de un juez, como es el doctor Daniel Canaboso, que ha sido imputado por la muerte de Tiago, este niño que estaba en guarda de una familia cuidadora. ¿En qué instancia está el juicio o las acciones legales correspondientes? Y está en plena etapa de investigación. Ahí en esa causa se verifica y se patentiza lo que es el exceso de los fiscales también, porque utilizan un criterio lógico. Es muy difícil de desarrollar el concepto pero sé que tenemos muy poquísimo tiempo. Los fiscales tienen la metodología lógica de dar por presupuesto y sentado lo que tiene que ser la finalización de la investigación. Entonces, a partir de dar por presupuesto determinados aspectos, ya toman conclusiones e imputan a personas de manera totalmente irracional y descabellada, que sin lugar a dudas, cuando eso llegue a una instancia de proceso judicial y esté en manos de un juez, se va a descalificar. Nosotros, por ejemplo, algo muy breve, habíamos ofrecido como testigo a un médico que es el que, entre tanta gente que había visto a los chiquitos, había un médico que también era el médico de confianza de la familia y le otorgaba los certificados cuando los chiquitos estaban con resfrío o con alguna situación. Cuando pedimos que venga a declarar como testigo, automáticamente se lo imputa. Se lo imputa por falsedad ideológica, dando por presupuesto que esos certificados son falsos. O sea, lo que debería ser la conclusión del proceso, la toman desde el inicio ya como una... Es una suma de abuso, es una suma de abuso. Esto lo charlamos los abogados en los pasillos, los abogados que hacemos derecho penal, no los abogados del gobierno, que encuentran todo lo que hace el gobierno, lo encuentran bien, y realmente no podemos hacer los expedientes. Es imposible ver el expediente. ¿Cómo puede uno defender a un cliente si no puede ver el expediente? Hablando de imputados, ¿usted está conforme de que la ministra no haya sido imputada en esta causa cuando es una de las responsables del área más importante, obviamente la responsable directa? De ninguna manera. Y más me preocupa... ¿Usted hubiera querido que la imputen? No, yo no determino a quién imputar y a quién no. Lo que sí me preocupa es escuchar a un fiscal que se pronunció por un medio de prensa la semana pasada, diciendo antes que inicie el proceso de investigación, que la ministra no va a ser citada porque no tiene ninguna responsabilidad. O sea, antes de investigar ya estamos diciendo que no tiene ninguna responsabilidad. Es una solución automática. Claro, y hay datos más preocupantes. Cuando se trató de requerir el expediente de familia, las historias clínicas de los médicos fueron muy veloces los fiscales y dispusieron medidas de allanamiento y órdenes inmediatas. Hasta el día de hoy todavía no se han incorporado a la investigación todo lo que serían los legajos que deberían estar en el subprograma que los seguía a los chiquitos, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos. Se los ha pedido por nota y todavía no, después de un mes de investigación, aún no están en el expediente. ¿El doctor Canaboso tiene alguna responsabilidad en el hecho? De ninguna manera, porque todos los informes que le llegaron a él hablaban de un avance impecable del proceso de adaptación de estos chicos, y lo que no entienden los fiscales es que no es un sistema tutelar protectorio como era el antiguo régimen de familia, sino que esto se trata de una articulación de funciones. El responsable del avance del programa, de los chicos, del control, de la auditoría, del seguimiento, es el poder administrador, el Ministerio de Derechos Humanos. El juez está solamente para un control de legalidad, es decir, para asegurar los derechos constitucionales de los chicos porque han sido sacados de una familia que prácticamente no tenían. Doctor Pedro García Castiela, doctor Oscar Guillén, muchísimas gracias por su tiempo y por aclararnos algunos puntos que para el común de la gente son extraños, pero que, volvemos a decir, inciden directamente en que se puedan o no vulnerar los derechos de las personas. Muchas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos.